ante esa tempestad ni modo que hubiera estrellas. Entonces, aparte de todo, estaban en la más completa oscuridad. Esa es la situación. Así de desesperante, así de... no sé cómo decir. O sea, la palabra es pandemonium, pero no sé cómo hacerlo adjetivo. Pero era eso. O sea, estaba el demonio en la situación. El diablo. Y en pánico, sí, de total pánico, de total... ¿Y qué pasa con el Señor? Él estaba dormido, hermanos. Los 3 evangelios dicen lo mismo. Estaba pasando todo esto y el Señor dormido. Por eso decimos que este es un retrato formidable de su humanidad. Se estaba tan cansado que en medio de toda esa tormenta era tal su cansancio físico, su cansancio mental, que estaba dormido. Tanto como ustedes y yo podemos perdernos así. De tal manera que vamos en el camión a medianoche y se nos pasa la bajada y despertamos en la terminal como 15 cuadras después de donde teníamos que haber bajado, y ya sin camiones. ¿No les ha pasado? A mí me pasó 2 veces en junto. Ya, créanme que es algo tremendo. Porque hay que venirse caminando a medianoche. Pero es que uno está tan cansado que te olvidas. He aquí el hombre. Quizás estaba hasta roncando el Señor. Entonces podemos imaginarnos como si el Señor Jesús fuera el ojo del huracán. El ojo del huracán es ese espacio de la tormenta en donde hay calma. No sé si han visto las imágenes de radar. Se ve todos los vientos y en medio hay un hueco. En ese hueco no hay vientos. En ese hueco no hay tempestad. En ese hueco hay total calma en medio de esa tormenta. Bueno, hagan de cuenta que el Señor Jesús era eso. Todo lo demás era caos. Todo lo demás era desesperación. Todo lo demás era pánico. Pero Él permanecía calmado. Esa es nuestra ancla, hermanos. Esa es nuestra seguridad. El mundo se nos puede estar derrumbando alrededor. Podemos no entender nada de lo que está pasando, o entenderlo y lamentarnos por lo que está pasando. Pero tenemos que recordar que en medio de todo hay alguien que tiene el control, y ese alguien es nuestro Salvador, que se interesa por cada uno de nosotros. Nadie más estaba calmado. Fíjese el versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal no era más que un cojín que usaban los marinos precisamente para esto, para ocasiones en que se podían dormir. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí los discípulos, con todo y su experiencia con hombres del mar, y tal vez por esa misma experiencia que los hacía tener conciencia del peligro en el que se encontraban, estaban en pánico, estaban totalmente desesperados, porque sabían que había un alto porcentaje de probabilidades de que no la fueran a librar. Yo creo que todos ellos estaban seguros que si no pasaba algo, se iban a morir. Y la verdad es que esta situación de pánico, esta situación de desesperación, no es más que una reacción normal de alguien en la situación en la que ellos estaban. Igual que era absolutamente normal que acudieran al único que ellos sabían que podía ayudarles. Porque para ese entonces ellos ya habían comprobado el poder que tenía Jesús sobre las enfermedades, sobre los demonios. Así que si alguien podía ayudarles, ellos sabían que era Jesús. Aunque ciertamente yo creo que no sabían cómo. Tenemos que estar de acuerdo en que ni siquiera ellos les atravesaba el pensamiento de que Jesús pudiera calmar semejante tempestad.
Pero su esperanza era que de alguna manera él encontrara una salida milagrosa para semejante situación. Una situación que decimos era un pandemonio. Truenos, viento, agua, oscuridad, gritos. Y uno le dice maestro. Marcos dice que le dijeron maestro. Mateo también. Lucas dice que le dijeron Señor. Y no es que se contradigan. O sea, no, le dijeron maestro y le dijeron Señor. No, le dijeron maestro y le dijeron Señor. Y le dijeron de las formas en las que le pudieron decir. Chistes que estaban gritando por su ayuda. Y aquí podemos ver que si algo sabían sus discípulos es que aun cuando el Señor Jesús no era marinero, ni se había criado en un contexto cercano al mar siquiera, él era carpintero. Si alguien había cercano a Dios, era Jesús. Y si alguien podía ayudarlos por esa cercanía que tenía con Dios, era Jesús. Aparte, ellos eran judíos. Y ellos eran hombres de mar, así que sin duda estaban muy familiarizados con el Salmo 107. ¿Qué dice el Salmo 107? A ese Dios es el que tenían que clamar, al Dios del Salmo 107. Dice el versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿Qué pasa entonces? Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Ve? Estaban familiarizados, estaban viviendo esa situación que narra el Salmo o que describe el Salmo 107. ¿A dónde más podían ir? A Jesús. Y aunque ciertamente hasta ese momento el Señor Jesús nunca había llevado a cabo un milagro que lo beneficiara a él y a los suyos. Siempre los milagros que están registrados en la Escritura eran a favor de alguien más. Bueno, esa vez los discípulos necesitaban que el poder de Jesús actuara en favor de ellos. Ellos sabían que Él era su única oportunidad. Y aún con toda su fe que era débil, su fe que era humilde, después el Señor les llama hombres de poca fe, era poca su fe, pues con esa fe que tenían, le piden al Señor que los ayude. Y eso nos lleva a la calma después de la tormenta, versículo 39. Y yo he escuchado a hermanos que hablando de este pasaje, hacen mucho énfasis en la energía que puso el Señor Jesús para calmar la tempestad. Entonces, es como si el Señor hubiera gritado: ¡calla! ¡Enmudece! Pero fíjense qué dice la Escritura: y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande mar. Lo que quiero decir es que la Escritura dice gritó, no dice como en otros pasajes clamando a gran voz, ni siquiera dice clamando. Es decir, el Señor aquí no hizo dramatismo, no se esforzó, siempre me imagino que se despertó, los vio todos desesperados, vio el mar: cállate, estate. Y fue todo lo que el Señor necesitó decir. ¿Por qué, hermanos? Porque el viento y las olas reconocieron la voz de su Creador. Esa es la realidad. Igual que la muerte reconoció la voz de Jesús cuando le dijo a Lázaro: ven fuera. ¿Qué tuvo que hacer la muerte?
Igual que cuando la luz escuchó el mandato de Dios, sea la luz. ¿Qué tuvo que hacer la luz? Empezar a brillar. No hay otra. Eso es lo que pasó aquí, hermanos. Reconoció la naturaleza, la voz de su Creador y obedeció. Y entonces todo se calmó. Una grande bonanza. El término en griego es megalei, es decir, es una calma en grado superlativo. Una grande bonanza. ¿Y qué es lo que Marcos nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que estamos contemplando al Dios Creador, que estamos ante la presencia de la segunda persona de la divinidad, con el mismo poder que Dios Padre y Dios Espíritu Santo, con el mismo control sobre todo que el Padre y que el Espíritu Santo. Eso nos está diciendo ahí. Y a su sola voz, yo no sé cuántos millones de caballos de fuerza en energía eólica detuvo el Señor Jesús. No sé cuántos millones de litros de agua se detuvieron. Pero es como si a la sola voz del Señor Jesús, el switch se apaga y se apaga. Y ya no hay más. Eso es lo que nos está diciendo Marcos aquí. Jesús es Dios mismo. Y eso lo deja claro. Y hasta donde va Marcos, demuestra que Jesús es Dios por su nacimiento, por sus milagros, por la victoria que tuvo Satanás sobre Satanás en la tentación, y ahora por este formidable control que tiene sobre la creación. Y ese poder, hermanos, creador, ese poder que queda evidenciado sin lugar a dudas aquí, es lo que nos garantiza que cuando el tiempo se cumpla, su poder va a crear cielos nuevos y tierra nueva de los que la Biblia habla. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que todo esto se va a ser renovado, que todo el sufrimiento se va a acabar, que todo el desorden ecológico y social y económico que hay se va a acabar. ¿Y cómo podemos estar seguros? Porque el que lo va a hacer es el mismo Señor que le dijo al viento: calla, enmudece, y el viento cayó. Volviendo a la historia, ahí están sus discípulos, están sentados, yo creo que felices, después de haber estado conscientes de que se iban a morir, y de repente ver todo. Me gustó la ilustración del boletín. Está tan calmada el agua que se ve el reflejo del bote sobre el agua.